nos preguntamos, ¿no? Estamos en un periodo preelectoral que se lanzó ya prácticamente la semana pasada con la presentación de las alianzas. ¿Se paralizará o no se paralizará el Congreso? ¿Seguirán trabajando nuestros legisladores nacionales? Por eso nos acompaña el diputado nacional por Salta, Pablo Cosine. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Esperemos que no se paralice la actividad. Esperemos que no. Mañana nosotros, el miércoles, tenemos prevista una sesión donde vamos a tratar todo lo que es el régimen de protección a las víctimas de delito, que tiene que ver con la participación en el proceso, la contención por parte del Estado. También tenemos... ¿Va a haber quórum? Porque dicen que como están muy cerca de lo que es presentación de listas, capaz que naufrague esa... Esperemos que sí, bueno, reunión. creo que ahí ya determina los niveles de responsabilidad de cada uno, ¿no? No es una semana fácil, claramente, porque es la semana de presentación de candidaturas en todo el país, pero bueno, se convocó para el día miércoles, ahí vamos a estar. ¿En qué consiste este proyecto? El proyecto tiene que ver con la mejora de la participación de las víctimas en los procesos penales, teniendo en cuenta que hoy hay una gran demanda de las víctimas de delitos en la participación, en el seguimiento, en cuanto a garantizar el acceso a las causas, en cuanto a garantizarle la asistencia por parte del Estado de seguimiento del proceso, en lo que corresponde también a ver, hay un proyecto integral que tiene que ver con la modificación del Código Procesal Penal que está paralizado por decreto de necesidad de urgencia del presidente Macri, donde habla claramente de todo un capítulo vinculado al régimen de protección a las víctimas de delito. Como está paralizado, lo que estamos tratando de hacer es, por lo menos dentro del actual código, contemplar esta situación. Y bueno, también más allá de la sesión tenemos también convocada comisiones y que tienen que ver con proyectos que seguramente van a ser tratados luego de esta sesión. Quizá el más importante, que puede tener algún tipo de repercusión sobre la situación económico y social y el movimiento de la producción nacional, es una modificación a la ley de compra argentino, que tiene que ver con la prioridad, mejorar los niveles de prioridad de la producción nacional respecto a las licitaciones. Hoy el Estado nacional y las provincias invierten mucho dinero en compras y la situación de la producción nacional cada vez se ha ido perjudicando en competencia con lo que es producción importada. Entonces la idea es revertir los puntos de preferencia que tiene la producción nacional en cada una de las licitaciones. ¿Consta este perjuicio? ¿Ya les consta que hay un perjuicio con la apertura de importaciones? Sí, de hecho te doy un ejemplo así muy chiquito, pero que tiene un impacto, reproduce en otro tipo de artículos. La fábrica que proveía de jeringas descartables al Estado Nacional era argentina. Hoy ingresan ya, por una cuestión de competencia, el mismo tipo de productos que proveen los hospitales y que licita el Estado Nacional son chinos. Así, por ejemplo, el otro día había un reclamo de la organización que nuclea, digamos, a la industria del juguete, que YPF, siendo una empresa nacional, había comprado no sé cuántas miles de pelotas para las promociones que hace YPF, son todas importadas, y pudiéndola producir acá en el país. Entonces, estos ejemplos así cotidianos o comunes se reproducen en cantidad en cualquier lugar. Entonces, la idea es también, en lo que se refiere a obra pública, en los componentes nacionales de algunos insumos importados, modificar también, porque la idea es pedir mayor cantidad de componentes nacionales, aún en productos que sean ensamblados en el país. Ha cambiado la situación de la economía, claramente hoy hay una economía mucho más abierta, menos protegida por parte del Estado, y con avance del sector importado bastante considerable, con lo cual hay que revisar muchas normas para que nuestras pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente las pymes, sean competitivas. La idea en esta ley también es reservar parte de las licitaciones hasta determinado monto para que sí o sí sean dirigidas a la pequeña y mediana empresa. Así que bueno, en la medida que, como decías vos, el ritmo del Congreso no se altere demasiado por este año electoral, vamos a poder avanzar en esta agenda. Hablando, ¿no?, del tema pymes, me parece que son las más perjudicadas, y la semana pasada Mauricio Macri fue muy duro a la hora de expresarse contra la industria de juicio laboral, ¿no? Recibiendo la adhesión de los industriales, por supuesto, y algunas críticas por parte de entidades, ¿no?, de abogados, repudiando sus declaraciones. ¿Hace falta una reforma laboral?
Mira, hay que tener mucho cuidado con las declaraciones. Las reformas en materia laboral son buenas siempre y cuando generen protección al derecho de los trabajadores, y los problemas de las pymes hoy o del trabajo no tienen que ver con los juicios laborales, tienen que ver con la difícil situación económica y la falta de competitividad. Me parece que lo que hace el presidente es tirar la pelota al costado, como se dice. El problema de las pymes hoy no son los juicios laborales. Los problemas de las pymes son que hoy se han quedado sin competitividad. El problema de los juicios laborales, uno puede discutir el mejor procedimiento, pero siempre y cuando la modificación no vulnere el derecho de los trabajadores. O sea, no va a haber trabajo o no va a haber más trabajo porque se incomode menos a una empresa en un juicio laboral. Va a haber más trabajo si las condiciones económicas cambian, porque podemos modificar a gusto de cualquiera un código laboral, pero si hoy no hay a quien venderle la producción porque ha caído el consumo, porque la gente tiene menos plata en el bolsillo, nos quedaremos con los mejores procedimientos laborales, pero la gente seguirá sin trabajo. Entonces, me parece que el presidente vuelve a hacer una declaración que claramente no ha favorecido. Pueden sentirse algunos sectores más o menos cómodos con las declaraciones, pero lo cierto es que vos si tenés un país donde ha vuelto a caer la tasa de desempleo, porque ha vuelto a caer, la última medición del último trimestre era 7 y pico, ahora ya está 9 y pico de vuelta, por más que la quieran comparar con otro trimestre del año pasado, pero ha vuelto a crecer la tasa de desempleo. La actividad económica, CAME y cualquier actividad de pyme, del sector de comercio o industria, sí. Claramente, eso ya no son manifestaciones de tipo político partidario, son datos objetivos de la realidad. Y bueno, y con algunas decisiones del gobierno nacional no acertadas en materia social, que vuelve a equivocarse, dejando en desprotección a los sectores más vulnerables, la cosa está complicada. Digo, si el presidente o el gobierno quiere apostar a la generación de puestos de trabajo, hay que darle un ajuste de tuerca, pero un ajuste en el buen sentido, no en el mal sentido de quitarle recursos a la gente, digamos, ajustar el modelo económico, no ajustar el bolsillo de la gente, y tener un proyecto más desarrollista, más industrial, más de movimiento de actividad económica, que hoy no lo vemos. La verdad que hoy no ha pasado el tiempo, ha pasado 1 año y medio de gestión, y creo que el gobierno no termina de hacer pie en un proyecto de desarrollo del país, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Este es un gobierno de ajuste, digamos, con políticas de ajuste. Lo hemos visto la semana pasada con este tema tan controvertido, que en realidad se dio su mayor punto la semana pasada con el tema de la quita de pensiones, pero viene desde principio de año, y hoy se habla de un recorte en cuanto al tema del PAMI también, y necesidad de ajustes en cuanto al PAMI. Es cierto que, bueno, estos organismos han sido lamentablemente usados también, mal usados, ¿no? Pero volvemos a apuntar hacia los que menos tienen. No lograron al último que Carolina Stanley vaya al Congreso, por ejemplo. Hemos logrado que se dé marcha atrás con la decisión, creo que eso era lo más importante. Igual está citada, creo que para el miércoles, a la Comisión de Discapacidad, vamos a ver si concurre. Lo importante es que se haya reconocido que había sido una decisión equivocada. Yo no creo que haya sido un error, ha sido desprofeso. ¿Y por eso se sostienen los funcionarios? Obviamente, porque si hubiese sido un error, y teniendo en cuenta el impacto que se ha generado, creo que el funcionario que ha cometido ese error, entre comillas, ya no tendría que estar siendo funcionario, y menos cuando dice tan livianamente, como lo dijo el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones, que un niño o con un joven o con una persona con síndrome de Down no tenía derecho a percibir una pensión, vulnerando las convenciones internacionales a las cuales ha adherido nuestro país. Pero yo no creo ya definitivamente en los errores. Creo que son decisiones políticas que tienden a tratar de llevar adelante una pauta. Hay una pauta que se le ha impuesto a nivel de achique de presupuesto desde, me imagino yo, desde el área económica nacional a cada uno de los ministros y de los organismos, reducir un porcentaje de su presupuesto. Claramente por eso se fue al anterior administrador del PAMI. Nadie entendía por qué el anterior administrador del PAMI renunció, y fue porque se negó a aplicar la restricción que luego tuvieron que aplicar en el PAMI, que ahora están aplicando en las pensiones, y que esperemos que no siga adelante. Es muy llamativo las notificaciones que están recibiendo nuestros jubilados al cobrar sus jubilaciones o pensiones en el ticket de manera casi ilegible. Hay una mención donde los convocan a presentar ante el PAMI nuevamente toda la documentación que acredite su derecho a recibir una pensión por fallecimiento de un cónyuge, por ejemplo. Eso fue alertado estos últimos días. Esperemos que no sea una maniobra también para afectar a los jubilados en sus montos.
Vos recordarás que intentaron recortar en su momento también las jubilaciones o las maneras de actualizar las jubilaciones. No, y se recortó la provisión de medicamentos en el PAMI con Bademecum nuevo, bueno, reformado. Exactamente, jubilados que recibían por acuerdo a las enfermedades entre 4 o 5 medicamentos al 100%, están recibiendo uno si reciben. Vuelvo a decir, son datos objetivos de la realidad. También es verdad que depende cómo te pares vos frente a la administración de determinados organismos. Hay organismos que no tienen por qué dar superávit. Son organismos que cumplen una función, y en esos organismos no puedes hablar de superávit o de déficit, tenés que hablar de función cumplida. Para eso están las otras áreas del Estado que cubren o que generan los recursos para que estos organismos atiendan. No podés administrar estos organismos como una empresa privada, podrás buscar rentabilidad en otros lugares del Estado. Creo que este gobierno tiene demasiados gerentes que vienen de empresas privadas, que bienvenida a su experiencia, si la aplican bien, pero por ahí no conocen lo que es administrar un organismo del Estado en donde cumplís una función social. Entonces ahí creo que es donde hace un poco crisis esta situación. Ahora, convengamos con el tema de pensiones, que pueblos enteros pensionados tampoco tenían razón. Lo que pasa es que yo creo que hay que pasar a los hechos reales, ¿no? Y creo que tienen que mostrar las cosas, porque es como que se empiezan a instalar decir pueblos enteros, un porcentaje determinado de pueblos. Yo creo que lo que tienen que hacer es mostrar, decir, bueno, en este pueblo pasó esta irregularidad y denunciarlo penalmente al responsable. Porque si no queda, viste, en las afirmaciones genéricas, y como que sí, porque en tal lugar pasó esto, y bueno, pero ¿quién es el responsable? Claro. Denúncienlo penalmente. Si tiene que ir preso, tiene que ir preso, y denuncien penalmente al que usó también, el que tomó esa pensión sin derecho a recibirla. Porque si no, se pretende justificar con esas cuestiones estas decisiones, ¿no? Entonces, no porque alguien haya usado políticamente la entrega de pensiones, que tiene que ser denunciado si existió, vos tenés que perjudicar a los que tienen derecho a percibirla. Era, la verdad, lamentable la situación que pasaba los últimos días de la semana pasada. Tenías que prender la televisión y veía dar vuelta por todos los canales de Buenos Aires, por la radio. Ustedes deben haber recibido llamados de gente que tenía que demostrar la discapacidad de su hijo para volver a cobrar una pensión. No le avisaron nada, fueron al banco, no cobraban, tenían que llamar a un 0800. Yo intenté hablar a 0800 para hacer reclamos. Claro, no te hay que atendía ver cómo nada, se los reintegran. No te entendía nada, y ahora tienen que esperar que le vuelvan a hacer la liquidación. En Salta, a mitad de la semana pasada, ya iban casi 180 casos de pensiones mal dadas de baja. No sé cuál será el número actualizado ahora, pero claramente hubo una situación de desborde. Y bueno, por suerte nosotros hicimos un planteo en la Cámara de Diputados de la Nación, un pedido de suspensión de la medida, un pedido de informe, porque queremos saber eso que vos decías, cuáles son las razones que se dieron de baja en todos los lugares. Sí. Y bueno, ahora esperemos por la gente que lo reintegren lo más rápido posible. Se habla mucho del tema, seguimos hablando del tema de la grieta. Parecía que se terminaba en las elecciones pasadas el tema de la grieta, y se sigue porque a todos les sirve, ¿no? El tema de la grieta, al gobierno nacional también. Monseñor Carnielo habló ayer en la procesión de Corpus Christi también el tema de la unidad. A mí me preocupó mucho el día viernes ver escraches a Macri, escraches a Vidal, escraches a Nago, escraches hasta el mismo abogado de la expresidente Cristina Kirchner. ¿Vamos a tener un clima así enrarizado en cuanto a las elecciones? Esperemos que no. Yo coincido con vos, la grieta es lo más funcional a no atender los problemas de la gente. El echarse culpa permanente hacia el pasado y el no entender que hay una responsabilidad también para que la Argentina salga adelante en el presente, negarse a dialogar, es lo más funcional para no atender los problemas de la gente. La Argentina necesariamente debe salir de esa dualidad de decir está todo mal o está todo bien, o la culpa total la tiene el que se fue, o el que está ahora se tiene que ir ya, ¿no? No es ni una cosa ni otra, es colocarse en una, creo yo, en una etapa de responsabilidad. Yo creo que gran parte de la mayoría de la sociedad, estoy seguro que va por ese camino, gran parte de la dirigencia política está entendiendo que es ese camino, y quedarán los extremos, digamos, ¿no? Y yo creo que yo estoy totalmente convencido que la Argentina y el pueblo argentino en su momento va a colocar a cada uno en su lugar, y que definitivamente va a terminar siendo pasado esa posición de no buscar un punto en común más allá de las diferencias. Pero la violencia que se está generando es muy peligrosa.
Es muy peligrosa porque, aparte, desde la irracionalidad es imposible resolver ningún problema. Sí. Yo creo que ni los escraches favorecen. También los medios de comunicación creo que tienen que hacer una autocrítica, fundamentalmente los medios nacionales, donde terminan siendo funcionales muchos de ellos a esta cuestión de la grieta. Hay, por ejemplo, hay muchos medios nacionales que les cuesta discutir la agenda de los problemas cotidianos y terminan personalizando y viendo si esto es culpa de fulana o de sultano y no cuáles son los problemas reales de hoy y cómo se los resuelve. Entonces, en la medida que la agenda no sea la de los problemas cotidianos y se siga personalizando la discusión política, también la violencia se genera. Pero creo que es el gran desafío de esta elección. Quizá no lo veamos totalmente resuelto en esta elección, el salir de la grieta, pero estoy convencido que hacia el 2019 sí. Si la Argentina no sale de esta grieta es muy difícil poder resolver los problemas reales, ¿no? Porque o la agenda son estos temas que comenzamos charlando con vos, o la agenda es la pelea entre los dirigentes. Y la pelea entre los dirigentes es lo más funcional a los que no quieran resolver o no pueden resolver los problemas de la Argentina. Claramente al gobierno también le sirve seguir discutiendo sobre la grieta, porque no se discuten los problemas de hoy. Estamos acostumbrados ya en los últimos años de decir todo es normal, un dirigente, un gobernante puede circular por las calles normalmente, y ahora esto de reforzar seguridad absolutamente para todos, de un lado o del otro, genera una violencia y un miedo de años pasados, ¿no? Que hemos tenido también por allí algún tipo de vivencia. Entonces eso es lo sobre eso hay que distinguir dos situaciones totalmente distintas. Está el ciudadano común, que por una cuestión de enojo de que no son resueltos los problemas cotidianos puedan plantearte alguna observación, ¿no? Sí, algún scratch. Sí, pero más que scratch son bronca que le pueden decir a alguien, algún funcionario, por qué no resuelve este problema. Y la otra es el scratch político provocado. Son dos cosas distintas. Obviamente que ninguna falta de respeto es buena, pero creo que hay que separar del scratch político provocado desde los sectores políticos a un ciudadano común que por ahí está enojado y le plantea a algún funcionario por qué no resuelve un problema, que también tiene que ser de manera educada, pero tiene que ver también con la falta de expectativa de las cosas resueltas por lo prometido y no cumplido. Pero igual, vuelvo a decir, creo que entre todos tendríamos que bajar un poco. Bajar un poco los cambios, ¿no? Esto de personalizar es inevitable. La pelea dentro del PJ, si bien se está circunscribiendo a Buenos Aires, decir Cristina Kirchner, decir Randazzo, involucra, ¿no? Una mirada inevitable de todos hacia allí. ¿Qué va a pasar? Mañana es el gran acto de Cristina, donde va a definir o va a dar a conocer si es candidata. Randazzo, que por su parte pide que se corra la gente del kirchnerismo dentro del PJ para poder tener unas elecciones limpias dentro del PJ. ¿Qué es lo que va a pasar al Partido Justicialista a través de esto? El Partido Justicialista necesariamente tiene que pasar por esta etapa de ordenamiento que lo va a definir la gente con el voto y no ningún dirigente, para volver a construir una opción de gobierno. El Partido Justicialista debe recuperar la agenda de la discusión de los temas de la gente, no de la discusión del poder, y tiene que pasar esta etapa de reordenamiento. El peronismo se va a construir como opción de gobierno con más democracia interna, no con menos democracia interna. Estas elecciones, si bien es muy por ahí, está muy mediatizado y que lo consumimos todos en todo el país, la elección de la provincia de Buenos Aires no deja de ser una elección de la provincia de Buenos Aires. Acá en Salta no vamos a votar ni a Randazzo, ni a Cristina, ni a Massa. Presentándose. Bueno, la verdad que no sé. Conocen, sí, a mí no me yo siempre le digo a los colegas tuyos que me preguntan, a mí no me sorprende la decisión de ella porque ya lo había anticipado. Lo que pasa es que había muchos dirigentes que se habían aferrado a la posibilidad de que la expresidenta milite en el Partido Justicialista. Ella, en la última reunión que tuvimos en su momento en el bloque, fue antes ya después de haber perdido la elección, unos días después de terminar y antes de la división, que fue uno de los hechos que generó la división. Ella dijo que ella, literalmente, hay más de 100 diputados nacionales testigos, ella el Partido Justicialista no le interesaba, que ella buscaba liderar una opción más amplia que el propio Partido Justicialista, y dijo, háganse cargo los que quieran del Partido Justicialista, con lo cual lo que hicimos nosotros fue eso. En ese momento no se entendía muchos creo que usaron nuestra decisión para lavar propias culpas, y nosotros conformamos el bloque del Partido Justicialista porque estábamos seguros de la decisión que ella en algún momento iba a tomar, y esto lo hemos hablado con muchos gobernadores, con dirigentes del peronismo,
Y pasó eso. En definitiva, lo que en su momento decían que éramos traidores, acá estábamos parados dentro del Partido Justicialista, y lo que nos acusaban de traidores se fueron. Se fueron a formar otra fuerza política. Bueno, las cosas fueron cayendo en su propio peso, y ahora nosotros sí tenemos la responsabilidad, junto con los gobernadores, con los dirigentes que quieren preservar al partido, a nuestro partido como un partido democrático y de cara a la gente, reconstruirlo. Ella ha tomado su decisión, no milita más en el Partido Justicialista, y es una decisión que obviamente tendrá sus consecuencias desde lo político y ocupará el lugar donde la gente la busque. Ahora, yo estoy decida, ¿no? Yo estoy seguro que la política argentina va a mirar hacia adelante, y en eso nosotros sí tenemos una posición muy clara, y que el mirar hacia adelante es construir nuevos liderazgos nacionales, que es lo que estamos haciendo nosotros de Salta. Hoy nosotros en Salta no tenemos por qué ir a buscar un liderazgo nacional si tenemos un dirigente peronista que está ya posesionado a nivel nacional, y que la idea o la posición nuestra es que sea nuestro candidato a presidente en el 2019, que el gobernador Urtubey. Entonces también los escenarios cambian, los momentos cambian. ¿Y qué busca Cristina? ¿Necesita poder, necesita fuero? ¿Qué busca? Mira, un dirigente político de la envergadura de ella seguramente le cuesta tomar las decisiones que le cuesta dejar el poder. Y sí, a ver, digo yo, una persona que ha sido ya presidente 2 veces de la Nación, ha sido diputada nacional, senadora nacional, me parece que podía estar colaborando con Argentina desde otra posición mucho más productiva. A veces también para colaborar hace falta hacer autocrítica. Y desde la autocrítica también toma más valor tus aciertos, pero si vos crees que está todo bien y no haces alguna autocrítica, no dejas ni siquiera margen para revalorizar los aciertos. Entonces nunca nos hemos podido poner de acuerdo en las razones por qué se perdió la elección. Entonces, si vos no partís de reconocer algún error, es muy difícil. Lo que no quiere decir que lo que haya venido ha sido mejor, ¿no? Yo creo que lo que ha venido ha sido peor, desde el punto de vista de los intereses de la gente, no desde la política, ¿no? La gente no está viviendo bien, esa también hay que decirla, ¿no? Más allá de lo que la justicia tenga que ir por lo que tenga que ir, más allá de que los que han robado tengan que ir presos, más allá de los errores que se cometieron, el problema es que también tener a veces alguna actitud de soberbia no permite analizar lo presente, y hoy la gente no está bien. Entonces también hay una realidad que los que prometieron que la gente iba a estar mejor tienen que empezar a explicar por qué la gente no está Pero mejor. En cualquier economía, hasta del hogar, uno sabe que si despilfarran la tarjeta de crédito, después viene el ajuste. No sé hasta cuándo será el ajuste, ese es el problema. Sí, pero el problema en este caso, que vos fijate que las cuentas, desde el punto de vista de la deuda y demás, lo dijo el mismo ministro Pratgay cuando fue a pedir plata prestada al exterior, no estaba en una situación inmanejable la Argentina. A ver, había problemas para resolver, el tema de la inflación era un problema que no estaba terminado, pero venía en un proceso de caída, eso es verdad. O sea, si uno analiza la situación, había un problema del cepo al dólar, sí es verdad, había un problema de falta de competitividad de la producción, también es verdad, pero hoy estamos en la misma situación porque los sectores productivos dicen que hay una competitividad retrasada, las economías regionales no están bien. Hoy que a la gente le sea mucho más fácil irse a Chile o a algún lugar a comprar, son datos que demuestran que la economía no está bien en nuestro país. Entonces, está bien, vos podés imputar parte de esa crisis al pasado, pero ya llevas un año y medio de gestión, después de las elecciones te va a quedar la mitad de tu mandato. Entonces, digo, en algún momento tendrás que empezar a pararte y decir, che, a ver qué hice bien y qué es lo que me está faltando, porque no estoy llegando con las expectativas planteadas. Ahora uno se pregunta, ¿no? Uno ve el tema de Lázaro Báez, los bolsos de López, ahora Odebrecht. ¿A dónde fue a parar tanta plata? Al bolsillo de lo que robaron, claramente, no a la gente. Y en ese tema creo que tiene una responsabilidad muy grande la justicia. Creo que la justicia tiene que explicar en la Argentina por qué empiezan a investigar cuando un gobierno se va. Y esto va para todos. Lo peor que puede pasar es cuando se vaya mal que empiecen a investigar las cosas que pasaron en este gobierno. Yo no creo que no sabían. Yo creo que había expedientes que los tenían guardados esperando el momento por especulación. Estar más tranquilos. Sí, bueno, yo creo que eso es un tema que habrá que revisar, porque viste que curiosamente
siempre desde la sociedad, desde los medios, de todos lados se le pide crítica y es lógico a la política y la crítica a la política, de la política. En la justicia nunca nada, ¿no? En la justicia es como que algo que es una entelequia ahí que existe, pero que nadie se anima a plantear. Y yo creo que hay que empezar a discutir qué pasa en la justicia argentina, que las causas duran tanto, que las causas se abren cuando los gobiernos se van, que no se termina de saber nunca los responsables, y el descreimiento se da cuando la sociedad baja el martillo antes que la justicia. Cuando la sociedad dice, fulano de tal es el culpable, más allá que se sepa o no, pero es por demora de la justicia, después eso no lo levantás más, ¿no? Y bueno, es un tema también que hay que discutir en nuestro país, qué es lo que ha pasado, porque vos fijate que de las causas también que empezaron a investigarse luego de la salida del anterior gobierno y de corrupción, todavía no tenemos casos de condenas. Exactamente. Y bueno, esto tampoco... Cuando hace falta, ¿no? Más agilidad. Vengamos al orden local y el clima preelectoral. ¿Qué pasa que no hay dirigentes? Y no le digo dirigentes políticos en general, no le digo PJ, le digo de un lado o del otro, no hay dirigentes, no hay candidatos. Antes estaban instalados mucho tiempo antes y ahora todavía se duda en el nombre de los candidatos. Mira, la primera respuesta podría ser decir, bueno, en este clima tan complicado que vive la Argentina, que estuvimos charlando hasta ahora, es muy difícil hablar de elecciones. Es verdad, sí. Es muy complicado. Pero eso hay que sumarle, creo yo, también, yo digo, lo dije varias veces, que en esta elección sea la particularidad que entre los periodistas y los que no somos candidatos hablamos más de los eventuales candidatos que lo que ellos mismos hablan. Creo que está faltando un poquito más de osadía política, voluntad de estar, de decir, de arriesgar. El ir a la arena política electoral es salir de las zonas de confort, es exponerse a la gente. Y para eso hay que tener vocación, hay que tener ganas, hay que tener compromiso y hay que bancársela. Porque el salir de una elección es exponerse, es salir de tu zona. A la vidriera. Vos podés ser un ciudadano, un funcionario, un empresario que está tranquilo en su situación. Ir a la elección es salir de esa zona de tranquilidad y exponerte. Y bueno, quizá también por todo el movimiento que tiene la política argentina hoy, hay mucha gente que no se anima a dar ese paso, y por eso creo que llegan los momentos de presentación de candidatura y no se sabe muy bien quiénes son los que van a ser candidatos. Dentro de lo que es el Frente Oficialista, bueno, se les fue el Partido de la Victoria, pero se habla por allí de candidatos a legisladores nacionales, se habla de una Sonia Escudero, que no estaba ya dentro de lo que es el armado político del oficialismo, se habla de Matías Posada, que si bien está dentro, ¿dónde está el candidato del PJ? Mira, el Partido Justicialista, hay compañeros que han dicho su manifestación, han planteado su vocación, como el caso de Luis Mendaña, en su momento lo había hecho el senador Diego Pérez también. Creo que el partido, está claro que en Salta necesita también un proceso ¿de qué? ¿De renovación? No sé si de renovación, creo de mayor movimiento, ¿no? Igualmente el candidato a diputado nacional, así como la mayoría de las veces le ha tocado al Partido Justicialista encabezar la lista de diputados nacionales, no hay que descartar que en algún momento no le encabece y acompañe a un candidato del frente en general, porque también tiene que ver el posicionamiento de los dirigentes. Es muy difícil por ahí llevar un candidato a diputado nacional de un dirigente o que no lo conozca la gente o no tenga posicionamiento, porque vos para ganar una elección lo primero que tienen que hacer es que la gente conozca a ese dirigente. Es un tema que habrá que discutirlo dentro del partido. Lo importante en este caso es que el candidato a diputado nacional surja si no hay un acuerdo de el acomodamiento que dé la gente. La sociedad va a definir dentro del frente de gobierno quién es la mejor opción, pero que esté identificado claramente con el proyecto que llevamos adelante en Salta y que tratamos de impulsar a nivel nacional. Después veremos si es del Partido Justicialista, si es de otra fuerza política, pero así como el resto de los partidos
nos acompañaron a nosotros cuando encabezábamos, y en esta circunstancia no nos toca encabezar, tenemos la obligación de acompañar a aquel dirigente que represente el frente. Mauricio Macri tendrá que después para cerrar la idea, después tendremos que hacer una discusión dentro del partido, qué es lo que pasó, que no están surgiendo. Después de cada elección hablan de la discusión y del análisis y me parece que no llegan a nada. No, sí, lo que pasa es que... O no se sabe. No, sí, bueno, a veces las discusiones se dan puertas hacia adentro y creo que el peronismo necesita fuertemente un proceso de renovación dirigencial que, acompañado obviamente de la experiencia de muchos, vaya generando mayor protagonismo. También es verdad que por ahí los dirigentes del Partido Justicialista, que tienen mayor nivel de conocimiento, han participado o hemos participado de las últimas elecciones, y no podemos volver a presentarnos de candidatos porque también sería cerrarle la puerta a otros, ¿no? Entonces, eso también es verdad. Así que bueno, veremos qué pasa. Javier David, a quien se le pide que sea el candidato a senador, no le convendría. Sí, son decisiones personales, la verdad que eso lo tendría que contestar él. Sería dejarle, digamos, su actividad en el Congreso de la Nación para venir a trabajar en la legislatura, pero ya ahí es muy difícil opinar porque entra en juego valorizaciones que hace cada uno desde lo personal y desde lo político. Sé que no tiene una decisión todavía tomada. Cuando hablamos de él o cuando hablamos también de Pablo Cosiner, que tienen un proyecto para la gobernación para el 2019. ¿Usted se mantiene en ese proyecto? No, seguro. Sí, no, eso es una decisión. Es una decisión, es una vocación o una aspiración definida, ¿no? Yo digo que también el poder asumir una responsabilidad, un desafío, tiene que ver con las ganas y la vocación que vos tengas. Después las circunstancias pueden hacer que sea favorable o no, pero nosotros necesitamos, en el caso del Partido Justicialista, por todo lo que hablamos, varios dirigentes posesionados hacia el año 2019 para luego ver quién es el que mejor sintetiza la oportunidad de renovar y proseguir el proyecto que hoy desarrolla el gobernador Urtubey con sus propias particularidades. Pero claramente sí, yo tengo esa decisión de poder plantearle a los salteños la posibilidad de ser gobernador de la provincia, como seguramente lo harán otros compañeros. Pero esto, a ese nivel, creo que es lo que faltó de muchos dirigentes del peronismo, que vayan planteando con tiempo la posibilidad del hoy, ¿no? Claro. Es como que quedó ese vacío, ese hueco ahí. ¿Qué? ¿Están esperando la bendición del gobernador? Por ahí algunos estuvieron esperando que el gobernador diga es y el gobernador ya vino anticipando en esta oportunidad, como en otras que iba a haber paso. Pero siempre dijo así, preséntense. Bueno, hace 2 años hubo paso también. En el caso de Javier, la lista que compartimos con Javier David, nosotros tuvimos que compartir una paso con Vilariño en su momento. O sea que paso hubo siempre, o la mayoría de las veces, y el gobernador ahora dijo, bueno, va a haber paso, y anunció, y parece que algunos no terminaron de creerle nunca, otros no se animaron nunca, otros amagaron y dijeron que no, bueno, y ahí estamos en esta situación. ¿Hay que terminar con el tema de las PASO? No, bajo ningún punto de vista, no. ¿Por qué? Porque yo no quiero volver a las internas de los partidos. No, yo quiero partidos cada vez más abiertos a la gente. El tema de las internas cerradas de los partidos, el curro de las estructuras políticas cerradas sin apertura a la gente, donde la gente no tiene la posibilidad de opinar. Yo entiendo que la crisis económica que vive la Argentina, que vive el país, no da para los gastos de una elección. Sí, no, pero sabes que en todo el mundo hay gastos electorales. No es la Argentina el único lugar. Esta cuestión de anular elecciones es funcional para que la política la terminen ocupando los ricos, los que tienen dinero, ¿sí? Lo que pueden bancarse solo las elecciones, los poderosos. Entonces, sacarle la posibilidad a la gente para que elija en paso, en elecciones, es lo funcional para que la política la terminen dominando los sectores de poder. Entonces, lo que hay que advertirle a la gente que con mucho cuidado con esos discursos que parecen simpáticos o preocupándose por la gente. Las paso es la posibilidad, que no haya paso en Buenos Aires, y ese es el otro tema. Yo no entiendo cómo dirigentes de Salta dicen cosas como si en Salta pasara lo que pasa en Buenos Aires. Claro. Si en Buenos Aires no hay elecciones, porque si en Buenos Aires cada partido tiene un solo candidato, no quiere decir que eso pase en Salta. Primero enseñarles que estas son elecciones distritales. En Salta sí va a haber fuerzas políticas que van a tener distintos candidatos, y la única manera, ¿no es cierto?, de definir es que la gente vote. Entonces, cuidado con este discurso que aparentemente
aparece cuidando los bolsillos de la gente y lo que hace es tratando de que queden haciendo política los más poderosos. Bueno, entonces, pero se puede hacer demagogia. por eso, entonces, las PASO, ¿qué quiere decir? Que para elegir candidatos no sean grupos cerrados dentro de los partidos, que vos, Marcela Pérez, sin militar en ningún partido, puedas votar a un candidato de otro partido. Si se eliminan las PASO, solamente pueden participar en los partidos los afiliados. Yo no quiero volver a esa política cerrada, dominada por estructura. ¿El candidato a diputado nacional tiene que tener el guiño del presidente Macri? Digo, como estamos bien, en buena relación con el gobierno ¿Acá? nacional, sí. No, Macri no tiene por qué metérsela, ¿no? Macri se definirá quién es el candidato de Cambiemos. Cambiemos. Ya lo definió. Sí, bueno, Cambiemos y el Frente de Unidad y Renovación, que es nuestro frente aquí, somos cosas totalmente distintas. Es más, si Macri es candidato en el 2019, nosotros vamos a competirle a Macri con Juan Manuel Urtubey. Es una decisión tomada porque queremos mostrar que podemos hacer mejor las cosas. Pero por que ahora la gobierno. oposición al actual gobierno nacional viene del Partido de la Victoria, el Partido Obrero, los partidos de izquierda. Pero y nosotros somos oposición. Lo que pasa es que nosotros no somos una oposición que diga que la mejor manera de que le vaya a la Argentina es que se caiga el gobierno. Nosotros queremos que este gobierno termine el mandato. Lo que pasa es que queremos que cambie sus cosas, las cosas que tiene que cambiar. Nosotros hemos disentido con este gobierno cuando vetó la ley antidespido, en la ley de ganancia, en la ley de blanqueo de capitales, no votamos en contra. ¿Y cuál es el momento para que comience a despegarse Juan Manuel Urtubey de Mauricio Macri? Teniendo en cuenta esto, la competencia del 2019 en la que va... lo que... Más allá de la gobernabilidad. Lo que hace Urtubey es analizar la agenda. Sí. Cuando él tiene que decir no, así lo dijo, por ejemplo, estas últimas veces con el tema del acuerdo minero, el acuerdo minero tuvieron que revisar porque Urtubey no quería firmarlo. Entonces, si uno lee las declaraciones de Urtubey en su red social el día viernes, cuando él dice a este país lo que hace falta es gobernarlo con el corazón, cuando habla... Sí. Bueno, es un mensaje muy claro a partir de las últimas decisiones que ha tomado este gobierno con estos famosos idas y vueltas. O sea, son un gobierno demasiado tecnócrata que lo que no tiene en cuenta es el corazón de la gente. Entonces, la diferenciación tiene que ver con el día a día en la agenda. Urtubey es el gobernador, ¿no? Tiene otro tipo de responsabilidad que podemos tener nosotros como legisladores. Entonces, lo que analiza es ver la agenda de temas, las posiciones del gobierno, y en esto decir, en esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. No podemos negar que ha defendido e incluso a este gobierno, más que a gobiernos anteriores que han sido peronistas. Ha salido a hacer declaraciones que por allí se podría haber quedado callado, pero le ha dado son estilos, pero yo creo que lo que hizo él apostar en medio de una situación de arranque del gobierno, de mucha inestabilidad y demás, a darle gobernabilidad, porque no faltaron los que decían que a partir de los errores del gobierno de Macri se tenía que ir y demás. Tampoco puede pasar que solamente los gobiernos peronistas sean los que terminan su mandato. Eso me parece que es lógico. Después están los estilos, cómo él manifiesta las cosas, cómo los dice, cada uno tiene sus estilos, y yo creo que él está por el camino, creo que Urtubey está por el camino correcto como dirigente y como responsable de dirigente. A algunos le podrá gustar más, otros menos, pero bueno, el tiempo de la diferenciación profunda de fondo seguramente será la electoral, para la cual después de las elecciones falta mucho, y vuelvo a decir, tampoco es que porque Urtubey vaya a ser candidato a presidente tenga que decir está todo mal. Cuando está mal, está mal, y cuando él cree que está bien lo va a decir. Doctor Pablo Cosino, como siempre, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Que tenga buen día. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para la despedida.